invitación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo por la invitación a formar parte de esta red, la cual has formado, has impulsado, y gracias a tu esfuerzo, Antonio, estamos hoy aquí para nuestro segundo encuentro. Gracias también a los demás por asistir. En realidad esta plática, una de las razones por las que estoy dando esta plática el día de hoy es porque el doctor Antonio Flores me encasquetó esta plática con Antonio Rodríguez. Sin embargo, pues Antonio Flores no vino, entonces me dice él que él quería escuchar esto. Por ahí en algún lugar leyó algunos trabajos que hemos publicado recientemente respecto de la explotación del gas Shell, y por eso, y la discusión asociada también respecto del intenso uso del agua para la explotación de este recurso. Bueno, pues sin más preámbulo, el gas Shell es un recurso disponible, el cual ha tenido o ha traído la atención de la comunidad científica en los últimos años, particularmente en los últimos 15 años, sobre todo en Estados Unidos, debido y motivado principalmente por la gran necesidad de nuestra sociedad hacia el uso de los combustibles. Para satisfacer las enormes demandas de energía alrededor del mundo, el petróleo ha sido la fuente que se ha utilizado en la mayoría de los casos. De esta manera, para producir electricidad, para producir el petróleo ha sido la base. Y uno de los principales usuarios de este gran recurso pues ha sido Estados Unidos, y esto ha motivado a que Estados Unidos dependa económicamente y políticamente de muchos otros países para satisfacer estas demandas. Bueno, pues además de la problemática ambiental asociada para extraer este recurso del petróleo, existe otra problemática, que es que se estaban agotando las reservas probadas, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay que buscar alternativas que permitan satisfacer las demandas energéticas a sociedades tan dependientes como la norteamericana, y bueno, otras, las otras no son la excepción, aunque algunas pueden tener otros recursos. Bueno, en este sentido, había estimaciones en los años pasados, seguramente desde que todos éramos estudiantes, que nos decían, el petróleo se va a acabar en tal fecha, el petróleo se va a acabar en tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se ha ido moviendo esa fecha. Sin embargo, hace como 15 años surge el boom de un gas no convencional atrapado en las rocas, y este gas es conocido como gas Shell. El problema principal que tiene este gas es que se encuentra a una profundidad mucho más abajo que los yacimientos convencionales. Otro de los problemas que se tiene es cómo explotarlo, cómo sacar este gas que se encuentra atrapado entre las rocas a altas profundidades de la tierra. Bueno, para esto, se ha propuesto algo que se ha denominado la fractura hidráulica. En esta fractura hidráulica, lo que se hace particularmente es, a estas altas profundidades de la tierra, o de las capas de la tierra, se perfora un ducto, ¿sí? Y después se utiliza un fluido que es una mezcla de agua con otros fluidos orgánicos que se han explorado para tal efecto, y se mete a altas presiones en este ducto, ¿sí? A esto después, por efectos de presión, se hace que se exploten las rocas alrededor de este ducto, y se permite que por otro tubo que se inyecta aquí salga primeramente la enorme cantidad de agua que se inyecta, y posteriormente, bueno, agua con químicos que se inyectaron, pero además con las cosas que puede haber aquí, ¿qué son? Pueden ser desde compuestos radioactivos hasta muchas sólidos suspendidos, etcétera, etcétera. Finalmente se obtiene esta agua contaminada, y después se deja que el gas empiece a salir a la superficie.
Bueno, este tipo de extracción ha empezado a tener su auge en Estados Unidos, particularmente estados como Pensilvania y como Texas han explorado grandes yacimientos de este recurso, y esto ha llevado a que Estados Unidos no solamente haya cambiado muchas de sus políticas para uso de energéticos, sino que actualmente haya conseguido o esté a punto de conseguir su independencia energética, es decir, ya no requiere la importación de grandes cantidades para satisfacer sus necesidades. Bueno, una situación importante es que la tecnología de extracción del gas shale en Estados Unidos, y principalmente es donde se ha desarrollado, ha madurado o ha ido madurando en estos 15 años de explotación que han tenido. Esto quiere decir que han mejorado sus técnicas de perforación, que han ido mejorando sus técnicas de extracción, que han ido mejorando o que han ido reemplazando los fluidos orgánicos que utilizan para la extracción, para tratar de hacerlo menos tóxico esta agua de retorno. Y aquí el meollo del asunto: México es un país que tiene grandes reservas de este gas shale. Como verán, este es un estudio reportado de las reservas de gas shale en el mundo. Bueno, pues México tiene, me parece que es el cuarto a nivel mundial en reservas de este gas. Sin embargo, en México aún no se explota, eso es lo último que yo tenía contemplado. Sin embargo, ya hay propuestas para tratar de explotarlo. ¿Cuál es el problema que se tiene principalmente en México respecto de lo que se tiene en Estados Unidos? El lugar donde se tiene este gas shale en México, las principales reservas están en esta zona, las reservas probadas en este momento. Y esta zona, a diferencia de Pensilvania, es una zona muy árida, con poca agua, ¿sí? Les comentaba que uno de los principales problemas para extraer este gas es la enorme cantidad de agua que se tiene. Entonces, ¿cómo hacer eficiente? ¿Cómo hacer lo que esto sea atractivo para México? Considerando el daño ambiental que existe además, o sea, es un enorme daño ambiental, pero el beneficio económico también es significativo. Entonces, cuando hay dinero involucrado en este tipo de recursos, eventualmente lo van a explotar. Sin embargo, ¿cómo hacerlo económicamente eficiente? Sí, pero también ambientalmente amigable, o considerando los recursos propios que se tienen en estos lugares. Bueno, esta es una representación de nuestro problema que queremos abordar, y lo que hacemos nosotros. Lo que mi grupo de investigación hace, nosotros nos dedicamos a desarrollar metodologías de optimización. Nosotros desarrollamos los modelos matemáticos, después nosotros implementamos estos modelos matemáticos, nosotros los codificamos y tratamos de encontrar técnicas de optimización, o sea, proponemos las técnicas de optimización para resolver este tipo de problemas. Entonces, para resolver este tipo de problemas, una de las situaciones importantes aquí que queríamos hacer nosotros es buscar un modelo matemático, plantearlo, aplicarlo al caso particular de México para hacer la planificación óptima del sistema de extracción y obtención y distribución de este gas shale en México, considerando su interacción con la infraestructura actualmente existente. Bueno, este fue un trabajo que realizó una de mis estudiantes que recientemente se graduó. Y el problema lo dividió, el problema que abordó esta ex estudiante, su nombre es Carla Redondo, lo dividió de esta manera. En este tipo de regiones tuvo que dividir el problema. Lo puede dividir de otras, pero hablaban en la mañana. Una forma en la que decidimos de dividirlo es la forma como tradicionalmente se divide las zonas energéticas en México. Bueno, existen muchas otras, pero esta es una de las formas que presenta, no me acuerdo si Pemex o quién lo presentó. Sí, bueno, gracias. Algo que es importante cuando se quiere hacer la planificación óptima de un sistema es considerar la infraestructura existente, es decir, no vas a llegar y poner todo de nuevo, porque no es rentable económicamente. Entonces, nosotros tenemos una serie de ductos ya instalados por los cuales se podría integrar el nuevo sistema que va a planificar la producción del gas
en este caso. Bueno, es información asociada a este sistema y nuestra idea es considerar simultáneamente la parte económica en la planificación, así como la parte ambiental y esquemas de seguridad. No sé. Entonces, lo que realizamos nosotros en nuestro trabajo, en nuestra investigación, es modelos de optimización, y estos modelos de optimización incluyen un conjunto de ecuaciones matemáticas para resolver el problema abordado. Pero para poder plantear estas ecuaciones matemáticas, lo primero que planteamos es algo que llamamos una superestructura. Una superestructura es un superdiagrama de flujo, es decir, no es un diagrama de flujo, sino es todas las posibles combinaciones que pudiera tener el diagrama de flujo en la solución óptima. Y de esta manera el modelo matemático lo que va a determinar, pues el modelo matemático que nosotros vamos a desarrollar, lo que va a determinar es ¿y cuál es el diagrama de flujo óptimo? Por ejemplo, para los que estén familiarizados aquí con simuladores comerciales tipo Aspen, lo primero que tienen que hacer cuando hacen una simulación en Aspen es poner un diagrama de flujo. Y ya después modifican las condiciones de operación, etcétera, 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 para tratar de encontrar una buena solución. Si utilizaran un algoritmo de optimización, encontrarían la solución óptima, pero en base al diagrama de flujo. Nosotros lo que hacemos es la superestructura, es decir, la superestructura no fija un diagrama de flujo, sino propongo un montón de diagramas de flujos y el algoritmo me debe determinar la configuración óptima del diagrama de flujo y simultáneamente las condiciones de operación de Para este caso, para esta planificación, el diagrama de flujo es muy sencillo, la superestructura es muy sencilla. Consideramos un conjunto de campos en donde puedo instalar los pozos para explotar el gas shell. Después debo considerar un conjunto, aquí es esquemáticamente nada más pongo estos, pero en el problema que se aborda se consideran muchísimas más opciones. Un conjunto de lugares donde pongo las plantas de procesamiento para tratar el shale gas y después distribuirlo a donde será procesado y consumido finalmente en las diferentes regiones. Bueno, uno de los problemas también asociados con el shale gas es que no se obtiene una producción constante, ni en cantidad ni en calidad. Es decir, se hace la fractura hidráulica y después, las primeras semanas, se extrae poco gas. Después empieza a extraerse mucho más gas y después empieza una curva de decaimiento. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que considerar para decidir cuándo opero un pozo, cuándo empiezo a operar el otro, para satisfacer las demandas, integrado con los demás entes del sistema. Y bueno, este tipo de ideas, además de que, como les decía, la calidad del gas shell no es, la calidad de la composición no es constante, es decir, va cambiando del mismo pozo. Y también alguien diría, bueno, y cambia de pozo a pozo, cambia drásticamente. Y no es como lo tradicional del petróleo, donde durante mucho tiempo estoy extrayendo del mismo pozo. En este caso, un pozo tiene una vida útil muy corta, ¿sí? Entonces, esas son las decisiones que debo de tomarse en cuenta. Como les decía, nosotros planteamos un modelo matemático y este modelo matemático incluye un conjunto de balances de materia, de energía, restricciones de factibilidad técnica, económica, operacional, para tratar de capturar la esencia de lo que sucede dentro de la superestructura que les comentaba anteriormente. Estos son ese conjunto de ecuaciones que les comento, de balances de materia, de energía, etcétera, para diferentes lugares donde puedo procesar el gas, en diferentes periodos de tiempo, etcétera. Y bueno, esto es lo que les comentaba de la curva de decaimiento en meses, típica para diferentes pozos que han sido explotados anteriormente, y nosotros necesitamos capturar este comportamiento en el modelo matemático a través de este tipo de restricciones que se conocen como formulaciones disyuntivas y que permiten modelar decisiones como esto. Esto nosotros necesitamos capturarlo y después necesitamos programarlo adecuadamente. Lo mismo, existen un conjunto de restricciones para establecer las plantas de procesamiento que deben de tomar en cuenta tanto el valor del dinero del tiempo como la capacidad de producir de cada gas, de cada pozo a través del tiempo. Y la planificación tiene que considerar una vida útil del proyecto. Es decir, por ejemplo, que la vida útil de un proyecto como esto sea 20, 30 años
y en esos 20 o 30 años debe ser rentable económicamente y al mismo tiempo amigable con el ambiente, o bueno, lo menos dañino que se pueda con el ambiente, más que amigable, ¿no? Dadas estas condiciones que les comentaba. Y bueno, una situación importante es que en la zona donde está principalmente distribuido el gas shale, que es en esta parte de aquí, la infraestructura de ductos es inexistente o insuficiente. Entonces habría que planear la posibilidad de establecer nuevas tuberías y optimizar de qué nodos a qué nodos y cómo integrarlas con el sistema existente. Y bueno, algo importante que les comentaba es la producción inestable de cada uno de los pozos, y eso genera un problema matemático significativo. En realidad, bueno, en los últimos años hemos desarrollado varios modelos de optimización en diferentes sentidos. Algunos incluyen relaciones muy complicadas, ecuaciones muy grandes, si quieren mencionarlo de una manera. Pero cuando se involucran muchos periodos, o sea, cuando el problema se convierte en multiperiodo, es significativamente complicado resolverlo porque el tamaño del mismo crece drásticamente. Entonces, esto generó, para el caso del problema de mi estudiante Carla, estas son restricciones adicionales que necesito para modelarlo, eso generó que el problema se vuelva muy grande en número de ecuaciones, en número de variables, y después sea complicado resolverlo. Debido al tamaño principalmente del número de variables binarias. Este fue el problema que abordó primeramente mi estudiante, y ella puso la posibilidad de poner 16 pozos con 2 plantas procesadoras para satisfacer 5 mercados y resolverlo a 5 y a 10 años. Lo hizo a una proyección de 5 y 10 años. El problema principal, para no hacerlo a más años aquí, es que el tamaño del problema es muy grande. Entonces, en nuestras estaciones de trabajo ya empezaba a consumir varios días de tiempo de cómputo. Y bueno, era un estudiante, se tenía que graduar, entonces para nosotros era suficiente ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, la idea era ponerlo a más tiempo, que es lo que están haciendo o lo que van a hacer algunos de mis estudiantes actuales en el grupo. Y como les decía, por ejemplo, aquí está algunos resultados de este sistema para ver cuánto tiempo tarda en resolverse. Y bueno, los resultados de una planificación como esta muestran escenarios donde me permiten encontrar soluciones que pueden ser atractivas económicamente, que pueden no serlo tanto. Entonces, yo puedo determinar múltiples escenarios, incluyendo, nosotros les llamamos cortes, hablando en términos de optimización, pero en realidad son restricciones adicionales al problema. Nada más para mostrarles un ejemplo, este sería un tipo de solución para uno de los escenarios que resolvimos, por ejemplo, para 5 años. Aquí tendríamos, estos serían los pozos, y aquí les diría en qué periodo de tiempo inician su periodo de operación cada uno de ellos y cómo se satisfacen los diferentes mercados. Y después, si tengo diferentes restricciones, cómo se irían modificando el sistema. Bueno, aquí muestra cómo funcionan las diferentes plantas en los diferentes periodos de tiempo. También aquí en este tipo de gráficas muestra mi estudiante Carla cómo operan los diferentes pozos en sus diferentes periodos. Bueno, así tendremos también los mismos resultados o resultados parecidos para cuando se resuelve este esquema de optimización para una planificación a 10 años, que sería cómo se distribuye los pozos, cómo se satisfacen las demandas, qué pozo opera en qué periodo de tiempo, o empieza a operar en qué periodo de tiempo, y cómo se vende, o cómo se debería de vender para hacerlo, bueno, esto no quería mostrarles. Bueno, pero uno de los problemas principales, ese sería una primera parte de la presentación que les quería comentar. Pero uno de los problemas principales asociados en la producción del gas shale es que se inyectan enormes cantidades de agua para la producción, para la fractura hidráulica, y después esa agua se extrae, ¿sí? Al principio, en lugares como en Pensilvania, ¿qué se hacía? Esa agua se dejaba allí, ¿sí? En pilas,
al aire libre. ¿Qué compuestos hay ahí? Les decía, a esas profundidades de la Tierra van compuestos radioactivos, los fluidos orgánicos que se utilizan son una mezcla de freones, etcétera, que pueden ser muy tóxicos. Estaban ahí. Como son lugares abandonados, a nadie le preocupaba, ¿sí? Bueno, el problema está en que eso empezaron a tener problemas de salud asociados con las poblaciones que vivían ahí. Bueno, uno de los principales problemas de esta explotación, déjenme ver si aquí tengo la cantidad de agua. Bueno, aquí describo el proceso de fractura hidráulica, pero quiero ver si existe la cantidad de agua aquí. Aquí en esta gráfica se muestra un poco más claramente cómo se da esta fractura hidráulica y cómo se da el esquema de explotación. Bueno, pero la cantidad de agua, no tengo el dato ahí, son miles o millones de barriles, ahí dice, billones de barriles que requiere cada pozo. Eso es para realizar la fractura. Imagínense, para cada pozo que voy a fracturar requiero millones de agua, ¿sí? Millones de barriles de agua. Eso es un problema significativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo planificar, cómo utilizar adecuadamente esta agua que se deja contaminada? Pues nosotros, en otro tipo de proyectos anteriormente a esto, hemos diseñado estrategias que permiten el reuso eficiente de los recursos dentro de la industria. Esa es mi formación principalmente como investigador. Tratar de diseñar metodologías que permitan el reuso óptimo de los recursos dentro de la industria. Recursos pueden ser básicos, como por ejemplo agua, o energéticos, calor, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, la idea de reuso de agua dentro de las industrias puede ser extrapolada para reusar el agua de retorno en los pozos que extraen gas shell. Y esto es precisamente lo que propusimos en este trabajo. Esto fue realizado con un estudiante de posdoctorado, Luis Fernando Lira Barragán. Entonces, ¿cómo hacer la planificación óptima? Porque si yo estoy fracturando un pozo hoy, aquí, esa agua de retorno que voy a tener unas semanas después, yo la puedo tratar de los sólidos suspendidos y allá no me importan algunos químicos y la puedo inyectar nuevamente en el pozo unas semanas después en el otro pozo que vaya a explotar en otro momento. Si puedo utilizar pura agua fresca, pues también, pero ya les dije la cantidad que era y el problema que representa. Entonces, ¿cómo hacer la planificación óptima del reuso de esta agua de retorno? Y bueno, eso fue lo que consideró primeramente mi estudiante, y lo que planteó fue una superestructura. En este caso no para la planificación del sistema de producción, sino exclusivamente para reusar el agua del retorno lo máximo posible. Entonces, si yo tengo diferentes pozos que puedo explorar o explotar en diferentes periodos de tiempo, yo voy a tener agua de retorno unas semanas después, y esta la puedo tratar con diferentes unidades de tratamiento, algunas muy eficientes, pero que tienen un costo de tratamiento mayor, otras no tan eficientes, pero que son mucho más baratas de explorar. Entonces, y después puedo mandarlas a un almacenamiento para explorar otro pozo en otro periodo de tiempo, o puedo mandarlas a la disposición final, pero una vez que sean tratadas estas aguas. Y entonces, este es un problema de optimización que involucra nuevamente un conjunto de restricciones técnico-económicas operacionales y que permiten, nosotros diseñamos este conjunto de ecuaciones, después las planificamos, las planteamos dentro de un esquema de optimización. Aquí consideramos como función objetivo minimizar el costo total anual asociado a satisfacer las necesidades de agua, considerando la posibilidad de introducir esta agua de retorno. En este caso, mi estudiante consideró este era un proyecto que teníamos con la Universidad de Texas A&M, y bueno, consideramos un caso precisamente de un campo donde se están explotando en Texas, y aquí tenemos la información necesaria para poder alimentar el modelo de optimización que anteriormente les planteé. Y bueno, los resultados de aplicar este
esta metodología a este caso de estudio muestran que obviamente si nosotros consideramos recircular esta agua de retorno disminuyen los costos asociados al sistema, pero también pues, ambientalmente se ve beneficiado porque permitimos nosotros no utilizar tanta agua fresca. Al mismo tiempo que no utilizamos tanta agua fresca, pues no tiramos esa agua de desperdicio, esa agua ya contaminada al ambiente. Y bueno, se resolvió mi estudiante varios escenarios para imponiendo ciertas restricciones de la cantidad máxima de agua fresca que podría utilizar, y bueno, hace una comparación de esto. Bueno, hay una situación importante que quería, bueno, los resultados de cómo se recircula esa agua en los diferentes periodos de tiempo, a qué pozo, etcétera, se encuentran en esas gráficas. Pero un problema importante asociado a la industria del gas shale es toda la incertidumbre asociada, involucrada. Es decir, tecnologías nuevas de tratamiento, cómo funcionan, que no están tan maduras, no se sabe. Uno de los problemas principales es la incertidumbre asociada a la cantidad de agua que retorna de cada pozo. Hay incertidumbre. Si yo planifico considerando que va a retornar, por ejemplo, 1000 barriles de agua para un pozo, pero retornan 2000, o sea, mi planificación no es adecuada, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer la solución óptima tengo que tratar de determinar la solución óptima considerando la incertidumbre asociada a la cantidad de agua que retorna, así como a la composición de esa agua de retorno que obtengo, porque si la composición es muy diferente a lo que yo esperaba, pues entonces las unidades de tratamiento que propusiste o que compraste no son suficientes. Entonces te va a tocar invertir más en ese momento. Entonces a esto se conoce como el diseño óptimo bajo incertidumbre, y nosotros diseñamos una metodología en este sentido que permite cuantificar precisamente, es la misma superestructura, es un modelo donde involucramos exclusivamente la incertidumbre, a diferencia del anterior, pero lo que buscamos en este caso es tratar de incluir una estrategia que me permita interpretar correctamente los resultados que pueden tener mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces resolvimos ciertos escenarios de manera simultánea, inciertos, y esos me permiten determinar curvas como esta, en donde cada punto de la curva representa una solución al sistema, pero esa solución, por decir algo, por decir esta de aquí, esta solución de este punto representa una solución con un costo muy pequeño para satisfacerla, o muy pequeño comparado con esto de acá, para satisfacer las demandas de agua. Pero ¿qué sucede con este escenario? Este escenario, su probabilidad de que pase también es muy pequeña, ¿sí? Si yo diseño aquí, estoy teniendo mucha incertidumbre de que pase algo muy acá, y en realidad lo que diseñé no sea muy eficiente, ¿sí? Entonces, si yo me voy a este de acá, a este punto de acá, tiene un costo mucho mayor que este de acá, esta sería la mejor solución, y en este punto la probabilidad de que pase es casi seguro de que suceda, de que yo tenga este costo si diseño bajo estas cosas. Entonces, las soluciones intermedias aquí son soluciones Pareto que permiten, por ejemplo, decir, bueno, yo no quiero verme tan conservador como este diseño y voy a arriesgarme a invertir aquí, pero tiene una probabilidad de 50% que pase. Si no, voy a perder ¿cuánto? Me voy a ir al otro extremo de la curva y sería esta de acá, ¿sí? Entonces, este tipo de metodologías son atractivas para mostrar el efecto de la incertidumbre en el diseño óptimo de procesos. Bueno, esta es otra solución para otras condiciones o para otros casos que tenía considerado importante. ¿Ya? 5 minutos. Bueno, un punto muy importante es el diseño de los tamaños de los equipos que están involucrados. Eso genera todavía más problemas matemáticos en los modelos de optimización. Lo que incluyó Luis Fernando en este caso fue tratar de optimizar
el tamaño óptimo de los equipos, o sea, hizo más robusto todavía el problema anterior y lo incluyó para obtener resultados parecidos a los anteriores. Estas serían las soluciones, por ejemplo, donde dice el agua fresca de este pozo se obtiene tanto, y el agua de retorno que se obtiene en este periodo de tiempo es esto, y el agua que se utiliza tratada es esto, etc. Por ejemplo, los primeros periodos de tiempo solamente se utiliza agua fresca. ¿Por qué? Porque no tenemos agua de retorno, todavía no sale de los otros pozos. En los siguientes periodos de tiempo empiezo a utilizar agua de retorno o empiezo a mandar a almacenar esa agua para utilizarla cuando me convenga utilizarla. Y por ejemplo, en los últimos periodos de tiempo, pues ya agua fresca casi no utilizo, sino empiezo a utilizar prácticamente o agua almacenada que proviene tratada o agua de retorno directamente de los pozos anteriores. Y bueno, mismos resultados parecidos donde muestro yo la probabilidad respecto a los costos se obtienen en este tipo de gráficas. Bueno, aquí existen nosotros lo que hemos empezado a hacer en mi grupo de trabajo respecto de la planificación de la explotación y uso del shale gas ha sido primeramente tratar de planificar dónde explorar, en qué tiempos conviene hacerlo, cómo integrarse a la infraestructura existente y cómo distribuir los productos obtenidos considerando la situación actual de México. Y por otro lado, hemos tratado de reusar al máximo esta agua de retorno que representa uno de los principales problemas. No es el único, o sea, es uno de los principales por las enormes cantidades de agua que se tienen. Existen otros, se habla por ejemplo de esquemas de seguridad asociados a que si están excavando a esas profundidades de la tierra se pueden generar microsismos, como está la explotación actual, o sea, todavía no es maduro, hay controversia en ese sentido, ¿no? O sea, es muy probable que sí, sin embargo hay mucho dinero involucrado en este sentido de cosas. Por otro lado, hay otros problemas como la contaminación de los mantos freáticos que quedan arriba, ¿sí? Pero pues puede estar contaminado, les decía, se inyectan químicos muy tóxicos, pero además a esas profundidades hay otros químicos todavía más tóxicos que salen con esta agua. Entonces, la idea es tratar de hacer una planificación que permita tomar decisiones en este tipo de esquemas. Nosotros antes habíamos hecho esto para otros esquemas, como para sistemas de biorefinerías, para sistemas de producción de otros productos, y quisimos explorar la idea del gas shale también. Pues muchas gracias y pues... Muchísimas gracias.